Ana miraba al espejo, pero no veía a la mujer que alguna vez fue. En su reflejo veía a una mujer exhausta, sin energía, con la mente llena de pensamientos inquietos que no la dejaban descansar. La ansiedad, esa compañera que había llegado lentamente a su vida, ahora era su constante sombra. En un principio todo comenzó con pequeños nervios, un ligero malestar aquí y allá, pero rápidamente esos pequeños momentos se convirtieron en ataques de pánico inesperados y violentos. Había días en los que sentía que no podía respirar, como si el mundo entero la estuviera aplastando. Ana nunca imaginó que una vida aparentemente normal podría cambiar tan rápidamente. A los 28 años, Ana tenía todo lo que muchas personas sueñan tener: un buen trabajo, amigos leales y una familia que la apoyaba. Sin embargo, no podía dejar de sentirse vacía. En su interior, algo no estaba bien. Aunque no lo compartía con nadie, sentía una presión constante. Su corazón se aceleraba sin motivo, sus pensamientos eran un torbellino, y sentía que no podía escapar de esa sensación de ahogo. Una tarde, mientras caminaba hacia su casa después de un día particularmente difícil en el trabajo, se encontró con su amiga Laura, quien notó que algo no estaba bien. «Ana, ¿cómo estás?», preguntó Laura, preocupada por la mirada apagada en su rostro. Ana intentó sonreír, pero el peso de su ansiedad era tan grande que ni siquiera la sonrisa le salió natural. «Estoy bien, solo un poco cansada», respondió, aunque sabía que no era la verdad. Laura la miró fijamente, sin decir nada por un momento, y luego la abrazó con cariño. «Sé que no me lo estás diciendo todo, pero quiero que sepas que no estás sola en esto. Hay algo que quiero compartir contigo». Ana la miró confundida, sin saber exactamente a qué se refería Laura, pero escuchó atentamente mientras su amiga comenzaba a hablar sobre algo que nunca había considerado: la ansiedad. Laura le compartió cómo había enfrentado ella misma episodios similares en el pasado, cómo se sintió perdida, sin saber cómo seguir, y cómo finalmente encontró consuelo y fuerzas al acercarse a la fe y a la oración. «Sé que no te gusta hablar de estas cosas, Ana, pero la fe me ayudó a salir de ese oscuro túnel. No digo que sea fácil, pero con Dios encontré paz. Si alguna vez necesitas hablar o sentirte respaldada, yo estaré aquí». Esas palabras resonaron en Ana, quien nunca había sido una persona especialmente religiosa. Había crecido en una familia que tenía creencias cristianas, pero nunca se había sentido particularmente conectada con la fe. ¿Cómo podría la fe ayudarla ahora, cuando no encontraba paz ni en sus propios pensamientos? Esa noche, Ana se sentó en su cama, mirando el techo y pensando en las palabras de Laura. Sabía que su vida necesitaba un cambio, pero no sabía por dónde empezar. Se dio cuenta de que su ansiedad no solo afectaba su bienestar físico, sino también su relación con los demás. Había comenzado a alejarse de las personas que amaba, a sentirse distante de su familia y amigos, sin poder explicarles por qué. Estaba atrapada en su mente. Una madrugada, mientras la ansiedad la mantenía despierta, Ana recordó las palabras de Laura y se atrevió a hacer algo que nunca había hecho: oró. No sabía exactamente qué decir, solo sentía que necesitaba ayuda. «Dios, si estás ahí, por favor, ayúdame a encontrar paz. No sé cómo seguir, pero necesito algo. Necesito creer que hay una salida». En ese momento, Ana sintió una pequeña calma en su corazón, como si una ligera brisa hubiese acariciado su alma. No era una respuesta directa, ni un milagro instantáneo, pero esa oración la hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Había dado el primer paso hacia la sanación, aunque no lo supiera aún. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Ana comenzó a investigar más sobre la ansiedad, los métodos para manejarla y, curiosamente, comenzó a encontrar versículos bíblicos que la conectaron con la paz que tanto anhelaba. Uno de esos versículos fue de Filipenses 4, 6, 7. «No se inquieten por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús». Ana leyó este versículo varias veces, intentando comprenderlo.
Poco a poco comenzó a incorporar la oración y la meditación en su rutina diaria. A cada paso, la ansiedad seguía estando presente, pero ya no la controlaba como antes. Empezó a sentirse más fuerte. Su primer gran desafío ocurrió un jueves, cuando tenía que presentar un proyecto importante en el trabajo. El miedo al fracaso y el temor a que la ansiedad la abrumara nuevamente amenazaban con paralizarla. Pero esa tarde, antes de entrar a la sala de reuniones, Ana se tomó unos minutos para orar. No fue nada elaborado ni perfecto, pero lo hizo con sinceridad. Dios, dame paz y claridad para hacer lo mejor que pueda. Ayúdame a confiar en mí misma. Cuando la reunión comenzó, Ana notó que, aunque el miedo seguía presente, ya no la controlaba. De alguna manera, estaba más centrada y calmada. Las palabras fluían con naturalidad. Las ideas se alineaban con claridad. Y al final de la reunión, Ana se dio cuenta de que había dado un gran paso. No solo había superado su miedo, sino que también había encontrado la paz que tanto desea. Los días seguían pasando, y la ansiedad de Ana no disminuía. De hecho, parecía que cada vez se apoderaba de ella con más fuerza. Aunque había comenzado a orar, no entendía por qué los síntomas no cesaban. El miedo al futuro, la preocupación constante por lo que podría pasar, le robaba el aliento. Cada día era una lucha. Las palpitaciones en su pecho eran constantes, y las noches sin dormir parecían ser la única rutina en su vida. Había momentos en los que Ana se sentía completamente desbordada, como si ya no pudiera más. No sabía si estaba progresando o si se estaba hundiendo aún más. En su mente, el caos nunca cesaba. A pesar de los esfuerzos de Laura, su amiga que había estado a su lado, y de los consejos del psicólogo, Ana sentía que no podía encontrar la paz que tanto anhelaba. Aunque había comenzado a asistir a terapia y a seguir un tratamiento, las curas rápidas no existían para ella. No había un remedio instantáneo. Cada paso que daba, la ansiedad la perseguía, como una sombra que no podía deshacerse. Pero un día, mientras Ana caminaba hacia su oficina, algo cambió. Por primera vez en semanas, notó una pequeña sensación de calma. Fue un suspiro breve, pero lo notó. Fue tan fugaz que casi lo dejó escapar, pero se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de ella. En ese instante, recordó las palabras de Laura. La fe no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero puede darte la fuerza para enfrentarlas. Ese fue el momento en que Ana decidió, de manera firme, que ya no iba a luchar sola. A partir de entonces, cada vez que sentía que el miedo comenzaba a tomar control, Ana se detenía y pedía a Dios que la guiara. En lugar de ahogarse en su ansiedad, comenzó a entregársela a Dios. Decidió confiar en que Dios estaba con ella en cada paso de su lucha. Empezó a visualizar su jornada no como una batalla perdida, sino como una oportunidad de crecer y encontrar paz. Un día, después de un largo día de trabajo, Ana volvió a su casa y, cansada, se sentó frente a su escritorio. Miró la Biblia que había guardado en el cajón de su mesa, en el que nunca había profundizado mucho, pero que ahora la atraía. Recordó los versículos que Laura le había compartido, especialmente el de Filipenses 4, 6, 7. No se inquieten por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Al leer el versículo, Ana sintió como si esas palabras entraran directamente en su corazón. La ansiedad nunca la dejaría completamente, pero podía entregarle ese peso a Dios. Ya no necesitaba cargar sola con todo. Ana oró con humildad esa noche, y fue la primera vez en mucho tiempo que, al acostarse, sintió que realmente podía descansar. No fue un descanso físico total, pero fue un descanso para su alma. La paz que tanto había buscado finalmente comenzaba a abrirse paso en su vida. A lo largo de los días siguientes, Ana siguió su rutina diaria, pero con una diferencia significativa. Cada vez que el estrés y la ansiedad comenzaban a invadir su mente, Ana tomaba un momento para orar, o incluso solo para respirar profundamente y recordar que Dios estaba con ella. No todo se solucionó de inmediato, pero el simple hecho de saberse acompañada
la ayudaba a enfrentar los miedos. En el trabajo, Ana comenzó a notar pequeñas diferencias. Ya no sentía que su ansiedad controlaba sus días. Aunque los ataques de pánico aún eran parte de su vida, ya no tenían el mismo poder sobre ella. Empezó a ser más productiva, pero sobre todo, a ser más gentil consigo misma. La autocrítica seguía presente, pero comenzó a aceptarse tal y como era, con sus luchas y su camino hacia la paz interior. Un día, al llegar a su oficina, Ana se dio cuenta de que había comenzado a mirar su vida de manera diferente. Los pensamientos negativos ya no la paralizaban. En lugar de ver la ansiedad como una amenaza, empezó a verla como una oportunidad de crecimiento. La fe y la oración se convirtieron en sus herramientas más poderosas para enfrentar los desafíos. El primer gran desafío después de este cambio ocurrió cuando Ana tuvo que liderar una reunión importante con su jefe y sus colegas. Aunque el miedo y la ansiedad intentaron invadir su mente, Ana decidió enfrentar la situación con una nueva perspectiva. En lugar de caer en el pánico, se tomó un momento para orar, pidiendo claridad y confianza. La reunión fue un éxito, y Ana salió de allí sintiéndose más segura y firme que nunca. A medida que pasaban los días, Ana comenzó a ver los pequeños milagros que Dios había colocado en su vida. Su salud emocional mejoraba lentamente, sus relaciones se volvían más profundas y, lo más importante, ella se estaba recuperando. Su ansiedad seguía allí, pero ya no era la dueña de su vida. El tiempo pasó y Ana comenzó a notar cambios significativos en su vida. Aunque la ansiedad seguía siendo una sombra que, en ocasiones, se asomaba, ya no era la misma persona que había sido antes. La fe que había comenzado a cultivar le dio una nueva perspectiva sobre los desafíos cotidianos. Ana ya no los veía como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer. Cada día que enfrentaba, lo hacía con una nueva fuerza que nunca había tenido. A pesar de que la ansiedad nunca desapareció por completo, comenzó a tener el control sobre ella, en lugar de ser controlada por ella. Se dio cuenta de que la ansiedad no era un enemigo al que tenía que derrotar, sino algo que debía aprender a manejar. Cada vez que sentía que su corazón latía más rápido o que la respiración se le cortaba, Ana hacía una pausa y, en lugar de sucumbir al pánico, se concentraba en su respiración y en la oración. Dios, ayúdame a mantener la calma. Estoy en tus manos. El apoyo de Laura también siguió siendo crucial. A lo largo de todo este tiempo, su amiga la había animado a tomar pasos pequeños pero firmes hacia su bienestar emocional y espiritual. Laura la había acompañado a conferencias sobre manejo del estrés y ansiedad, y juntas comenzaron a asistir a un grupo de apoyo. En estos encuentros, Ana no solo compartía su experiencia, sino que también escuchaba las historias de otras personas que, al igual que ella, luchaban con la ansiedad. Esto le dio una sensación de comunidad y la hizo sentir que no estaba sola. Un día, durante una de las reuniones de apoyo, Ana escuchó algo que la marcó profundamente. Un hombre compartió cómo había superado la depresión y la ansiedad con la ayuda de la fe. Le habló de cómo al principio sentía que su vida no tenía sentido, pero que la oración y el contacto con Dios lo ayudaron a encontrar una razón para vivir, para luchar. En ese momento, Ana recordó el versículo de Salmos 34:4. Busqué al Señor, y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Ana se conmovió profundamente. Al igual que este hombre, ella también había estado buscando algo. La ansiedad la había llevado a un lugar oscuro, pero poco a poco estaba descubriendo una luz que la guiaba. La fe era esa luz. Era su faro, el camino que la guiaba cuando se sentía perdida. Aunque la ansiedad no desaparecía por completo, Ana entendió que con Dios podía enfrentar cualquier desafío. En los días siguientes, Ana empezó a ser más consciente de su cuerpo y de cómo reaccionaba ante los momentos de estrés. Cada vez que sentía que el miedo comenzaba a apoderarse de ella, se tomaba un momento para parar y escuchar su cuerpo. Se dio cuenta de que, a menudo, su ansiedad comenzaba con pequeños signos físicos: tensión en los hombros, manos sudorosas, una respiración más rápida. Ahora,
Ana estaba aprendiendo a identificar estos síntomas a tiempo y en lugar de entrar en pánico se detenía, respiraba profundamente y se conectaba con su fe. Durante el siguiente mes, Ana experimentó un cambio aún más profundo. Empezó a ver la vida de manera diferente. Las pequeñas cosas como tomar un café por la mañana o salir a caminar por el parque comenzaron a tener un significado más grande. Ana se dio cuenta de que había dejado de estar tan centrada en sus miedos y comenzaba a enfocarse en lo que realmente importaba: su salud emocional, su paz interior y su conexión con Dios. Un día, mientras paseaba por el parque, Ana miró al cielo y se sintió invadida por una sensación de paz. En ese instante, recordó el versículo que siempre le daba consuelo: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Estas palabras le dieron un sentido de seguridad. Ana comprendió que no estaba sola y que, aunque los desafíos siguieran apareciendo, tenía un compañero constante en su vida: Dios. Aquel versículo resonó en su corazón y por primera vez en mucho tiempo sintió que la ansiedad ya no era una carga pesada. Ella estaba siendo guiada y cuidada, y su vida ya no dependía de controlar cada pensamiento, sino de confiar. Con el tiempo, Ana comenzó a aplicar lo aprendido no solo en su vida personal, sino también en su trabajo. Empezó a compartir su experiencia con algunos compañeros cercanos, hablando abiertamente sobre la ansiedad y cómo la fe había sido crucial en su proceso de sanación. A medida que compartía su historia, más personas se acercaban a ella y muchos empezaron a buscar su ayuda y consejo. Ana no solo estaba sanando, sino también ayudando a otros a encontrar paz. La transformación de Ana fue evidente. Ya no era la mujer llena de miedo que había sido antes. Ahora, aunque las dificultades seguían apareciendo, Ana enfrentaba cada día con más confianza y esperanza. No se veía como una víctima de su ansiedad, sino como una mujer empoderada por su fe, lista para enfrentar cualquier reto. A medida que pasaban los meses, Ana comenzó a sentir una sensación de renovación en su vida. Su lucha contra la ansiedad seguía siendo una parte importante de su jornada, pero ahora se encontraba en un lugar diferente. Ya no sentía que su vida estaba controlada por sus miedos. En su lugar, sentía una calma que solo había experimentado en momentos fugaces antes. Ana sabía que aún no había superado todo, pero ya no estaba tan abrumada por la ansiedad. El proceso de sanación era, como siempre, lento. Había días buenos, en los que se sentía con energía y plena confianza, y había días difíciles, cuando las emociones la golpeaban con fuerza. Pero lo importante era que ahora tenía herramientas para enfrentar esos días. Y esas herramientas, más que nada, eran su fe y la oración. Ya no se veía a sí misma como víctima de sus emociones, sino como alguien capaz de superar sus obstáculos. Un miércoles por la mañana, Ana estaba en su escritorio cuando recibió una llamada inesperada. Era de Laura, su amiga, quien la había apoyado desde el principio. «Ana, quiero contarte algo muy importante», dijo Laura con voz emocionada. «He estado pasando por algo que realmente me ha cambiado la vida y quiero compartirlo contigo». Intrigada, Ana le pidió que siguiera. Laura le contó cómo había decidido empezar a hacer un retiro espiritual, algo que había estado considerando durante mucho tiempo. Este retiro fue organizado por un grupo de mujeres que también buscaban encontrar paz interior y conexión con Dios. Durante los días del retiro, Laura tuvo una experiencia transformadora. La fe, la reflexión y la meditación en la palabra de Dios le dieron una nueva perspectiva, y la ansiedad que había arrastrado por años comenzó a desaparecer. «Ana, siento que Dios me ha hablado en ese retiro. Yo también quiero que lo experimentes», continuó Laura. «Sé que estás buscando más en tu vida, que necesitas algo que te guíe, y este retiro puede ser justo lo que necesitas. Será algo increíble para ti». Ana se quedó en silencio por un momento. La idea de un retiro espiritual la atraía, pero también la inquietaba. ¿Estaba lista para hacer algo tan profundo? Había tenido momentos de paz, pero también sentía que su ansiedad todavía la acechaba. Pero algo dentro de ella le decía que era el momento adecuado para dar un paso más en su camino de sanación.
La invitación de Laura parecía una señal. Con la mente llena de pensamientos, Ana tomó la decisión de ir al retiro. Se comprometió a abrirse por completo a la experiencia, a dejar ir las dudas y a confiar. Sabía que el camino hacia la sanación espiritual no era lineal, pero también entendía que la fe era lo que la había sostenido hasta ese momento. El retiro se realizó durante el fin de semana, en una pequeña casa de campo, rodeada de naturaleza. La calma del lugar ayudaba a bajar el ritmo acelerado que Ana había llevado durante años. Durante los primeros días, las emociones se desbordaban en ella. La meditación y la reflexión fueron herramientas poderosas, pero también la oración le brindó una paz que no había experimentado antes. Una de las sesiones del retiro se centró en un versículo que Ana nunca había considerado de esta manera. Y el Señor te guiará continuamente, te saciará en lugares áridos y fortalecerá tus huesos. Serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Isaías 58:11. Ana se sintió profundamente tocada por esas palabras. El huerto de riego se convirtió en una imagen en su mente. Si ella se entregaba a Dios, Él la llenaría de su paz, y como un manantial de aguas, podría encontrar sustento incluso en los momentos más áridos de su vida. Este versículo representaba su camino hacia la curación y la esperanza. En ese momento, Ana entendió que no estaba sola. Dios la había guiado hasta ese retiro a través de los pasos pequeños de fe que había dado. Sabía que el proceso de sanación espiritual y emocional era largo, pero con Dios a su lado, sentía que podía enfrentar cualquier obstáculo. El último día del retiro, Ana estaba más tranquila y centrada. Las enseñanzas y los momentos de reflexión la transformaron profundamente. Se dio cuenta de que, aunque la ansiedad nunca desaparecería completamente, la fe la ayudaría a vivir una vida más plena, sin ser gobernada por sus miedos. La oración, el amor de Dios y el apoyo de su comunidad eran ahora las piedras angulares de su fortaleza. Al regresar a su casa, Ana comenzó a implementar lo aprendido en el retiro en su vida diaria. Estaba más conectada con su fe, más tranquila y decidida a buscar la paz cada día. Ya no veía la ansiedad como algo invencible, sino como algo con lo que podía convivir mientras seguía buscando la paz interior a través de su camino espiritual. Ana comprendió que la verdadera sanación no era liberarse por completo de la ansiedad, sino encontrar la paz de Dios en medio de la tormenta. Y esa paz, que venía de una fe profunda y renovada, la acompañaría durante toda su vida. Después del retiro espiritual, Ana regresó a su vida cotidiana con una nueva perspectiva. Aunque su ansiedad no desapareció por completo, su fe y las herramientas que había aprendido durante ese tiempo de reflexión le brindaron una nueva fuerza para enfrentarse a las dificultades. La oración y la conexión con Dios se convirtieron en el pilar sobre el que edificó su día a día. En las semanas que siguieron, Ana comenzó a notar algo importante. Ya no se sentía sola. Antes, cada vez que la ansiedad comenzaba a invadir su mente, sentía que estaba luchando en vano, como si estuviera perdida en un mar de emociones sin poder encontrar la orilla. Pero ahora, al orar o al meditar en las palabras de Dios, sentía que había una presencia divina que la acompañaba. Dios estaba con ella, y ya no se sentía completamente abrumada por los pensamientos oscuros que la aquejaban. Un día, mientras se encontraba en su oficina, un colega se le acercó para hablar sobre un proyecto urgente que necesitaba ser entregado en las siguientes 48 horas. El estrés comenzó a instalarse en su pecho, y por un momento pensó que la ansiedad podría apoderarse de ella nuevamente. Recordó entonces el versículo que tanto la había tocado en el retiro. El Señor te guiará continuamente, te saciará en lugares áridos y fortalecerá tus huesos. Serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Isaías 58:11. Esas palabras calmaron su alma. No estaba sola. Ana se tomó un momento para respirar profundamente y oró silenciosamente. Dios, ayúdame a mantener la calma y la claridad. Sé que estás conmigo. Guíame para hacerlo mejor. En ese instante, el pánico que sentía se desvaneció
y pudo enfrentar el desafío con más serenidad. No era el proyecto lo que la desbordaba, sino el miedo a no ser capaz de manejarlo. Pero al confiar en Dios y en su propia capacidad, Ana comenzó a ver cómo la ansiedad perdía su control sobre ella. Esa misma tarde, después de trabajar en el proyecto durante varias horas, Ana logró entregarlo a tiempo, con resultados satisfactorios. No solo había cumplido con su tarea, sino que también había aprendido una valiosa lección. La ansiedad ya no era un obstáculo insuperable, sino una sensación que podía manejar con la ayuda de su fe. Con el paso del tiempo, la ansiedad comenzó a perder su fuerza sobre Ana. Cada vez que un ataque de pánico o una crisis emocional amenazaba con invadirla, ella se detenía, respiraba profundamente y oraba. Si bien no podía evitar todos los momentos de ansiedad, aprendió a manejarla mejor, a no dejarse dominar por ella. En lugar de huir de sus miedos, Ana comenzó a enfrentarlos con valentía. En un encuentro con Laura, Ana le compartió su progreso. «Laura, siento que he avanzado mucho, pero a veces me siento insegura. La ansiedad aún aparece de vez en cuando». «Ana, lo importante no es que la ansiedad desaparezca por completo, es que ahora tienes las herramientas para enfrentarlas. Recuerda lo que siempre te digo. Dios te fortalece en los momentos más difíciles». «Lo sé», respondió Ana, sonriendo tímidamente. «He aprendido a confiar más en Él, y eso me da paz». Poco después, Ana comenzó a involucrarse más activamente en la iglesia, asistiendo a eventos y grupos de oración. Al principio se sentía un poco fuera de lugar, como si no fuera suficiente para estar allí, pero pronto descubrió que la comunidad de fe la apoyaba, y las palabras de aliento y oración de los demás la ayudaban a fortalecer su espíritu. La ansiedad seguía presente, pero su fe la mantenía firme. Un sábado por la mañana, Ana se encontró leyendo un pasaje del Evangelio en el que Jesús dice: «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Mateo 11:28. Estas palabras fueron como agua fresca para su alma. Ana entendió que no tenía que cargar sola con sus problemas. Dios estaba allí para sostenerla, para darle descanso cuando lo necesitaba. Su confianza en Dios creció aún más, y con el tiempo comenzó a sentirse más tranquila y segura en su vida diaria. Un día, Ana se encontró con una amiga en la cafetería de la oficina, quien le comentó que también estaba pasando por momentos difíciles relacionados con el estrés y la ansiedad. Ana le compartió lo que había aprendido sobre la importancia de la oración y cómo la fe había sido fundamental para superar sus momentos de incertidumbre. «Sé que lo que estás pasando no es fácil, pero créeme, con Dios todo es posible. No estás sola en esto», le dijo Ana con una sonrisa cálida. La amiga de Ana, aunque escéptica al principio, comenzó a interesarse por las palabras de esperanza que Ana compartía. Ella no le dijo que las dificultades desaparecerían, pero le ofreció una salida: buscar consuelo en la fe. Al final de su conversación, Ana sintió que estaba compartiendo algo valioso, algo que había aprendido en su propio proceso de sanación. A medida que pasaron los meses, Ana comenzó a sentirse más en paz consigo misma. Su ansiedad no había desaparecido por completo, pero ya no gobernaba su vida. Había encontrado un equilibrio entre la fe, la terapia y el autocuidado. Cada día, con cada paso que daba, sentía que estaba más cerca de la mujer que quería ser. Una mujer firme en su fe, serena ante los desafíos y dispuesta a ayudar a otros que atravesaban las mismas luchas. Con el paso del tiempo, Ana comenzó a sentir que su vida estaba tomando una dirección más estable. Ya no vivía constantemente preocupada por el futuro, ni sumida en la ansiedad que antes la había controlado. Había aprendido a manejar sus pensamientos y emociones con la ayuda de la fe, la oración y el apoyo de la comunidad. Aún así, la ansiedad seguía apareciendo en momentos de estrés intenso, pero ahora sabía cómo gestionarla sin que ésta la dominara. Un viernes por la tarde, Ana recibió una invitación para un seminario sobre bienestar emocional en su iglesia. Aunque al principio dudó si asistir o no, recordó que aprender más sobre cómo manejar sus emociones podría ayudarla a mantenerse en el camino hacia la paz interior. Decidió ir, con la esperanza de encontrar más herramientas
que le permitieran seguir creciendo. El seminario se centraba en cómo encontrar un equilibrio emocional y cómo lidiar con el estrés y la ansiedad en un mundo tan acelerado. El orador principal comenzó la charla citando un versículo que Ana conocía bien. Filipenses 4, 6, 7. No se inquieten por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Ana sentía que cada palabra resonaba profundamente en su corazón. La paz de Dios. Esa paz que había comenzado a sentir de forma fugaz, ahora se volvía algo más sólido en su vida. Durante el seminario, el orador habló sobre cómo la ansiedad se alimenta del miedo al futuro y de la incapacidad de vivir en el presente. El miedo nos paraliza, dijo el orador, pero la fe nos da la fuerza para seguir adelante. Estas palabras se quedaron grabadas en la mente de Ana. El miedo al futuro, a lo que podría pasar o no, había sido una de las principales causas de su ansiedad. Pero con la fe que había encontrado en Dios, ya no tenía que temer al mañana. Dios estaba con ella, guiándola y protegiéndola en cada paso. Era hora de vivir el presente, de enfocarse en lo que podía controlar y confiar en que el futuro estaba en manos de Dios. Ana comenzó a aplicar los conceptos que había aprendido en el seminario. Empezó a poner más atención al presente, a disfrutar de las pequeñas cosas como caminar al aire libre, escuchar música tranquila o simplemente tomarse un momento para respirar profundamente cuando los pensamientos sobre el futuro comenzaban a invadir su mente. Comenzó a decirse a sí misma que la ansiedad no era algo que debía controlar, sino algo que podía entregar a Dios. Con el tiempo, Ana también comenzó a reconocer los signos de la ansiedad antes de que se desbordaran. Empezó a identificar esos momentos en los que su mente se aceleraba y en lugar de luchar contra esos pensamientos, simplemente los dejaba ir, sabiendo que no tenía que tener todas las respuestas. La confianza en Dios le daba la paz para permitir que los miedos se disiparan. De alguna manera, Ana empezó a sentir que, aunque no podía controlarlo todo, tenía la fuerza para enfrentar lo que venía. En un jueves por la tarde, Ana recibió una noticia que la dejó un poco nerviosa. Su jefe le había asignado una nueva responsabilidad en el trabajo, algo que nunca había hecho antes. Era un gran reto y, aunque en su interior sentía la tentación de la ansiedad, Ana recordó rápidamente que tenía las herramientas para enfrentar ese desafío. La oración, los momentos de reflexión y las técnicas de respiración que había aprendido la ayudarían a mantener la calma. Esa misma noche, Ana se preparó para el día siguiente con una oración tranquila. Dios, gracias por darme la oportunidad de crecer. Ayúdame a ser valiente y a confiar en ti durante este desafío. Sé que con tu ayuda puedo hacerlo. La mañana siguiente, Ana se presentó a su reunión con una actitud diferente. Aunque sentía algo de nerviosismo, no estaba abrumada por el miedo. Al final de la jornada, Ana se dio cuenta de que había logrado mucho más de lo que esperaba. Había trabajado con eficiencia, de una manera tranquila y serena, y el proyecto avanzaba correctamente. La ansiedad no la había dominado, y eso le dio una sensación de satisfacción personal. A lo largo de las siguientes semanas, Ana se dio cuenta de que cada vez más situaciones que antes la habrían dejado nerviosa o ansiosa, ahora las manejaba con confianza y calma. Aunque la ansiedad seguía apareciendo, ya no dominaba su vida. Cada vez que la ansiedad la visitaba, Ana encontraba una nueva fuerza en la fe, confiando en que Dios la guiaba y le daba las herramientas para enfrentar cualquier desafío. Un día, Ana pasó por una situación inesperada que la hizo recordar lo que había aprendido. Mientras caminaba hacia su casa después del trabajo, un hombre que necesitaba ayuda se le acercó pidiéndole dinero. Aunque Ana normalmente se sentía incómoda en situaciones como esa, recordó que la generosidad y la compasión eran formas de acercarse a Dios. En lugar de apartarse, Ana decidió ayudar al hombre con una pequeña cantidad de dinero y una sonrisa cálida. En ese momento, Ana se dio cuenta de que había superado su propio miedo de la incomodidad y había respondido a la necesidad con compasión y fe. Ese gesto le recordó que, a pesar de los miedos, la paz y la fe pueden transformar incluso los momentos más cotidianos
en oportunidades de conexión. La ansiedad ya no controlaba su vida, y Ana estaba en paz consigo misma, sabiendo que su fortaleza venía de Dios. Después de meses de trabajo interior, oración y crecimiento, Ana comenzó a darse cuenta de que su vida había cambiado de maneras profundas. La ansiedad, aunque aún ocasionalmente se presentaba, ya no era la fuerza que la dominaba. En su lugar, Ana comenzó a vivir con una paz que nunca había experimentado antes. Había aprendido a manejar sus emociones y a ver la ansiedad como una parte de su vida, pero no algo que debía controlar su existencia. Había encontrado un equilibrio, un espacio donde su fe y la conexión con Dios la mantenían fuerte, incluso en los momentos de incertidumbre. Ana, después de mucho tiempo de dar pequeños pasos hacia su sanación, sentía que estaba lista para dar un paso más grande en su vida, compartir su experiencia con los demás para que su historia pudiera ser una fuente de esperanza y fe para quienes estuvieran pasando por situaciones similares. Había aprendido tanto sobre la ansiedad y sobre cómo la fe puede ser un refugio en los momentos más oscuros que sentía el llamado de compartir. Un domingo por la tarde, Ana decidió contarle su historia a su iglesia, no solo como un testimonio de fe, sino también como una manera de mostrar que el camino hacia la sanación espiritual era posible. Si yo pude superar mis miedos y mis dudas, pensó Ana, entonces otros también pueden hacerlo. En el servicio de la tarde, cuando el pastor invitó a los miembros de la iglesia a compartir testimonios, Ana se levantó, sintiendo un nerviosismo pasajero, pero con la certeza de que lo que tenía que decir era importante. Se acercó al micrófono mirando a su alrededor y viendo tantas caras amables, confiada en que estaba en el lugar adecuado. Buenas tardes a todos, comenzó Ana, su voz firme aunque suave. Hoy quiero compartir con ustedes mi historia. Hace un tiempo, la ansiedad y el miedo gobernaban mi vida. Sentía que no podía respirar, que el futuro era algo aterrador, y cada día era una lucha. Pero un día, entendí que no tenía que enfrentarlo sola. Ana continuó relatando su viaje de lucha contra la ansiedad, su primer paso hacia la fe, la oración, y cómo los versículos de la Biblia comenzaron a darle fuerzas para seguir adelante. Habló sobre su encuentro con Laura, su amiga que la había guiado hacia la fe, y cómo, finalmente, había comenzado a ver la luz al final del túnel. También mencionó el versículo de Filipenses 4, 6, 7, y cómo esas palabras habían sido claves para comenzar a cambiar su vida. Con el tiempo, entendí que la ansiedad no desaparecería por completo, pero que, con Dios a mi lado, podía enfrentarla. La oración me dio paz, la fe me dio esperanza, y esa paz, esa calma que tanto necesitaba, ahora forma parte de mi vida diaria. Al finalizar su testimonio, Ana se sintió como si una gran carga se hubiera levantado de sus hombros. Compartir su experiencia no solo le dio un sentido de sanación aún mayor, sino que también la liberó de cualquier duda que aún pudiera tener sobre sí misma. Sentía que ahora podía ser un faro de luz para los demás. Esa misma noche, Ana recibió un mensaje de una mujer que asistía a la iglesia. La mujer le agradeció por su valentía y por compartir su historia. Gracias, Ana. Tu testimonio me ha dado esperanza. He estado luchando contra la ansiedad durante años, pero escucharte hoy me hizo ver que no estoy sola. Voy a intentar buscar esa paz que tú mencionaste. Ese mensaje tocó profundamente el corazón de Ana. Nunca imaginó que su testimonio podría ayudar a alguien más, pero en ese momento comprendió que Dios la había usado como instrumento para sanar a otros. En los días siguientes, Ana comenzó a recibir más mensajes de apoyo y gratitud. Su historia se estaba compartiendo y, más importante aún, estaba inspirando a otras personas a buscar la paz en medio de sus luchas. Se dio cuenta de que al enfrentar sus propios miedos, había encontrado una manera de ser luz en la vida de otros. Ella había aprendido a vivir con la ansiedad, pero también a superarla, con fe y perseverancia. A lo largo de este proceso, Ana también profundizó aún más en su camino espiritual. Comenzó a estudiar más sobre los versículos que le habían dado consuelo y a compartirlos con los demás. La fe no solo se había convertido en su ancla,
sino en la razón por la que podía vivir con esperanza, enfrentando cualquier desafío que se le presentara. En su vida personal, Ana también vio cómo su relación con João, su compañero, se volvía más fuerte. La comunicación entre ellos mejoró, ya que ahora Ana podía compartir sus luchas sin temor a ser juzgada. João la apoyaba en cada paso, comprendiendo mejor los procesos por los que ella pasaba y mostrando más empatía. La pareja había encontrado un nuevo equilibrio basado en la confianza y el amor incondicional. Un día, mientras Ana miraba a su alrededor, se dio cuenta de lo lejos que había llegado. La ansiedad ya no era el centro de su vida, ni el miedo un obstáculo. Su vida estaba marcada por la esperanza, por la fe y por una perseverancia que nunca imaginó que tendría. Ana, al mirar hacia el futuro, sabía que no estaría exenta de dificultades, pero ahora tenía las herramientas para enfrentarlas, con la fuerza que le daba Dios.